Estamos ya con el señor, con el primer tema para conversar con el señor Eric Stucky. Estaba bien con el apellido, entonces, señor Stucky, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy amable por la comunicación. Hablemos en principio de cuáles son, los eventuales problemas en los que se encuentra nuestro país por el tema de geografía y demás, que nos podrían exponer a una situación de riesgo en términos ecológicos. Ante un eventual derrame de petróleo, en nuestro país geográficamente tiene una costa, como ustedes saben, bastante extensa a lo largo de todo el país y muchos terminales portuarios a lo largo del país. El Perú es un país deficitario de petróleo y derivados, por lo que hay un gran movimiento de buques tanqueros a lo largo de la costa peruana. Sin embargo, los terminales portuarios que reciben este producto están preparados y están implementados con una buena capacidad de respuesta, muchos de ellos, para atender derrames de petróleo, ¿no? Sí, tenemos entonces la capacidad de respuesta en esa zona, por lo menos. Quizás en algunos terminales más que en otros, pero prácticamente todos los terminales tienen que cumplir las normativas internacionales y locales que contemplan tener una prevención ante derrame de petróleo. Normalmente lo hacen a través de los centros de respuesta de derrames, como al que yo represento, que es COAM Perú, para poder tener implementado este servicio. Correcto. Cuando hablamos de respuesta rápida, me imagino que también esto incluye en la etapa previa el tener el distanciamiento con zonas, por ejemplo, de playas, ¿no? Donde concurren muchos bañistas y veraneantes a lo largo del año, sobre todo en la época de verano. Sí, correcto. Y justamente nuestros terminales portuarios de carga líquida están muy cerca a zonas turísticas o zonas de playa, como usted menciona. Por ejemplo, en el norte, la principal refinería del país, que es en Talara, está muy cerca a todas las playas del norte. Exacto, cierto. ¿No? Igual pasa aquí en el Callao. Entonces, la prevención básicamente se torna al terminal. Toda la prevención que puede haber ante un eventual derrame de petróleo tiene que ser implementada por los terminales portuarios. En este caso, la norma tanto internacional como de las autoridades marítimas y portuarias contempla que ese tipo de actividades tiene que cumplir con una prevención que es el despliegue de barreras de contención para que en el caso exista un siniestro o un derrame, este petróleo pueda estar contenido en el mar. Me imagino que se generan alertas ante los derrames por si sucede, no sé, en una hora en la que evidentemente uno no conoce que haya un control, no sé, de repente en la madrugada o qué sé yo. ¿Cómo se maneja eso en sencillo? Porque claro, los ciudadanos de a pie no conocemos mucho el detalle de ese tipo de controles. Así es, normalmente los centros de respuesta como COAM Perú trabajan 24/7. Ya. No paran. Y todas las operaciones marítimas y portuarias de la misma forma. Entonces, cuando los barcos están en operación en los terminales, estamos trabajando en la prevención. Y en el caso se genere un derrame, se avisa al centro de respuesta inmediatamente y los especialistas se tornan a la zona para poder atacar el derrame. Correcto. Hemos hablado de la etapa, digamos, de prevención y control, pero una vez que ocurre, digamos, un hecho en el que hay afectación del mar, en este caso estamos hablando de la costa, ¿cómo se mide, digamos, en cuánto tiempo se puede medir la afectación a fin de poder cercar un área, de ser posible, limitar, por ejemplo, la afluencia de público en zonas aledañas? Todos esos terminales portuarios que exponen a riesgo de derrame de petróleo, desde el proyecto de construcción del terminal ya tienen simulados cómo puede navegar la mancha de petróleo y qué playas van a ser impactadas. Entonces, ya hay un procedimiento y hay un plan de respuesta en base a esos estudios oceanográficos que se hacen y que se considera y se sabe cómo se va a comportar la mancha de petróleo. Entonces, adoptan medidas en las zonas de playa,
se hacen ejercicios con las mismas localidades y comunidades que estén adyacentes a los derrames, con la finalidad que estén preparados ante un eventual derrame. Correcto, pero no tenemos, digamos, en una práctica nacional una experiencia de tal magnitud que nos permita conocer más o menos cómo se manejan los tiempos. A la fecha, los derrames de petróleo en el mar, en el Perú, sí, no hemos tenido uno de grandes magnitudes, gracias a Dios. Sin embargo, los derrames que se han generado, que son de menor magnitud, han sido controlados en una mayoría de los casos por Juan Perú, que es el centro de respuesta, el primer centro de respuesta constituido en el país hace más de 10 años. Y los derrames que se han generado de magnitudes regulares o mayores son los de la selva, a través del oleoducto peruano, sí. ¿no? Que también se han visto controlados y manejados de la forma que indican los procedimientos. Correcto. Me gustaría ir nuevamente al tema del control o cuando ya se opera, digamos, después de un hecho donde hay afectación ecológica. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se vuelve, digamos, a limpiar el agua, si es que es eso posible? ¿Cuánto demora? ¿Cómo se aísla? El procedimiento para atacar un derrame a través de equipos cuando vamos a lo estamos escuchando entrecortado, señor Stuckey. No sé si se ha movido de área, porque empezamos a escucharlo un poco mal. A ver si ahora nos podemos oír mejor. Señor Stuckey. ¿Hello? Sí, nuevamente nos escuchamos mejor. Sí, la respuesta de derrame cuando la mancha de petróleo aún está en el agua se ataca o se recupera con equipos especiales, ¿no? Hay un equipo que se llama el skimmer, que es como una aspiradora que solamente absorbe lo que es el crudo, lo que es el producto oleoso, más no agua. Este ejercicio, este desarrollo se hace a través de lanchas especiales para atender este derrame. Previamente a ello, se tiene que contener la mancha a través de la barrera de contención de derrames de petróleo. Se contiene como una bolsa, con unas barreras especiales. Exitosa. Y para poder recuperar el derrame que está dentro de las barreras, se utiliza este equipo especial que se llama skimmer. Cuando la mancha llega a tierra y son impactadas la parte de playa, la arena, o en algunos casos manglares o islas, dependiendo la geografía, dependiendo si es arena, si es roca, si son manglares, se adopta otra medida de limpieza y recuperación. Correcto. ¿No? Entiendo que la dificultad de trabajar en costa es distinta a la de selva y demás. ¿Nos puede contar dónde ven, digamos, algunas mayores dificultades o diferencias? ¿Cuáles serían estas? Por favor. Definitivamente un derrame de petróleo donde se genere va a generar una afectación al ecosistema, una afectación al medio ambiente de todas maneras. Me refería al trabajo de control y prevención. Sí, definitivamente en la zona de mar es donde es más complicada la remediación, porque la mancha de petróleo se hace a la marea, a la corriente y al viento, lo cual dificulta un poco más los procedimientos de respuesta. Cuando se generan en tierra, por ejemplo, cuando se han generado en la selva peruana, la misma vegetación, la misma geografía hace una contención. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, se podría decir, es un poco más fácil de recuperar. Pero, sin embargo, igual, todos los derrames de petróleo generan un impacto muy grande al ecosistema, al medio ambiente, y es un procedimiento que debe ser adoptado o implementado por especialistas. Correcto. Solamente para concluir, señor Stuckey, ¿qué nos hace falta al Perú para estar mejor preparados en términos de prevención en algún daño a nuestro sistema, a nuestro ecosistema, y además también para saber operar con rapidez cuando finalmente se da? El Perú ha venido implementándose y regulando con el pasar de los años cada vez mejor. Sin embargo, a su pregunta yo podría responder
que quizás faltaría un poco más regulaciones normativas con relación al manejo o la respuesta de derrames y entrenamientos más continuos, ¿no? Entrenamientos sobre todo para derrames de grandes magnitudes, cuando tiene que haber una respuesta nacional o una respuesta local, que es una respuesta mucho más grande en lo que se refiere a logística y personal, ¿no? Correcto. Muchas gracias por la comunicación, señor Stuckey, y por tratar de hacer más simple la explicación en términos tan especialistas que ustedes tienen, pero hacerlo más simple y digerible para el público. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a hablar de otro tema que también resulta muy importante, sobre